Bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, una semana más. Gracias por acompañarme cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Mi nombre es Omar, como ya me conocen, cada semana nos acompañamos. El objetivo no solamente es brindar información, sino poder brindarles alternativas, poderles brindar algunas formas de poder acrecentar nuestra fe, para que puedan enseñar también ese conocimiento y esa parte espiritual de que uno aprende a través de los videos a enseñar a los demás y obviamente poder edificarnos y todos venir a Cristo. Así que ese es el objetivo de las clases. Estamos en el canon de las Escrituras de este año, que es el Nuevo Testamento. Nos toca ver lo que es la semana del 23 de octubre a lo que es el 29 de octubre. Ya estamos terminando el mes de octubre. Estamos siguiendo el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para los que nos siguen por primera vez, nos toca leer lo que es ahora Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Es un poquito amplio, ¿eh? Tenemos un poco amplia el día de hoy las Escrituras, así que veremos cómo nos va, que ese es el objetivo de la clase. El título de la clase del día de hoy es Sé ejemplo de los creyentes. Ahí vemos un patito que está tratando de subir y los demás esperando, mirándolos, esperando para poder seguir ese ejemplo. Eso está basado en 1 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. El título de la clase, Sé ejemplo de los creyentes. 1 de Timoteo 4:12 dice lo siguiente: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fin del versículo. Esto veremos el día de hoy la clase. No quisiera, obviamente, empezar la clase agradeciendo a todos los que nos siguen de Guatemala, de todos los países, de Florida, que veo, de Nueva York. Hay algunos que se levantan y bien sale la clase, ya se van a sus trabajos escuchando la clase. Qué bueno, eso refuerza. De Argentina, de Chile, obviamente de Ecuador también, de Chile. Ya lo mencioné, de Guatemala, de México. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Es un placer para mí el que me puedan seguir las clases. No se olviden de suscribirse, de esa manera puedan tener las clases a tiempo. Antes de empezar la clase, que nos toca el día de hoy, voy a tratar de avanzar un poquito rápido porque hay mucho. No quisiera dejar de mencionar, obviamente esta clase lo he vuelto a repetir porque ya la tenía grabada, ya lo iba a poner. Sin embargo, ocurrió lo de la guerra que estamos viendo en los países como es en Israel y Palestina, o en los estados, como se los llama. Nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo, la pregunta que a veces surge es: hermano, ¿y yo a favor de quién debo estar? ¿De Israel o de Palestina? ¿Cuál es el punto de la Iglesia? Hago la mención que yo trato, me esfuerzo en todas las clases de poder enseñar la verdad. ¿Te guste o no te guste? ¿Te agrade o no te agrade? Hay cosas que a veces no nos gustan, pero las tengo que enseñar. Hay cosas que a veces a mí tampoco no me gustan, pero tengo que enseñarlas, que ese es el objetivo. Obviamente, cuando yo me uní a la iglesia, hubieron muchas cosas que no me han gustado y conforme va pasando el tiempo ya pues uno lo asimila y me va gustando. No hay alternativa, porque si no me gustase todo lo de la iglesia, pues termina mi relación con la iglesia, pues si me aparto de la iglesia. No hay otra alternativa, no voy a estar en un lugar donde estoy en contra de todo y sigo asistiendo, no puede ser, tengo que ser un poco consecuente. Entonces, hago esta aclaración por lo siguiente, hablando de la guerra. En primer lugar, va a haber cosas que de repente no nos gustan, como de repente cosas que nos gustan, pero es la verdad y tú tienes que decidir. Cuando se hace la pregunta, ¿a favor de quién estamos? En primer lugar, hay que saber y reconocer que nosotros como miembros de la Iglesia no debemos estar a favor de una guerra. Venga de quien venga. País que participe, cualquier país que participe. No somos violentos, no amamos la guerra, somos hombres de paz. Debemos amar la paz, debemos amar el diálogo, debemos amar el deseo de poder unirnos a la paz dialogando.
Los problemas se resuelven dialogando, conversando y llegando a acuerdos. Algo que es difícil, muy difícil, pero se tiene que lograr. Un santo de los últimos días, obviamente, tiene que llegar a ello. Si nosotros queremos guerra, estamos por mal camino. No apoyamos en ningún momento ningún tipo de violencia. Tenemos que ser pacíficos. Tenemos que ser pacificadores. Pacificador quiere decir alguien que da la paz, da la pasividad, obviamente. Entonces, alguien que da la paz, ¿verdad? Partiendo de ahí. Valiéndose eso, vamos a conocer un poquito de la historia de Israel y de Palestina para poder sacar las conclusiones. Pero es un poco amplia. Obviamente que ustedes han visto en la televisión noticias que está a favor de Israel, que Israel es más grande, que Palestina es más grande, que le pertenece, que los otros son terroristas, que ellos matan, que los otros no, que los otros siempre han matado, etc. La idea es conocer el punto doctrinal de las escrituras un poco porque tienen relación y obviamente al final sacar un poco la conclusión. No lo voy a hacer todo en esta clase porque me va a tomar mucho tiempo, lo voy a hacer como una película. Vamos a tratar de verlo una partecita, la otra clase ojalá que tenga más tiempo, lo trataré un poco más, y si se puede se hace todo y si no lo trataré también en otra clase más. Ok, así que paciencia, no lo hago para crear suspenso, sino por el tiempo. Para ello, antes de eso de ver la guerra, veremos la historia, obviamente, la historia de la guerra que están entre Israel y Palestina. Para entenderla tenemos que ir al Antiguo Testamento. Es decir, miles de años, así como suena, miles de años. Esto no es desde ahora, esto tiene años, cientos, miles de años. Qué bárbaro, ¿verdad? Es increíble cómo toma tanto tiempo y sigue el conflicto. Todo empieza con Abraham, o como se le llama en español, Abraham. Abraham juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, que son los israelitas, en el cristianismo, que somos nosotros, todas las personas que creen en Cristo. Ahí estamos nosotros. Y en el Islam, que vienen a ser los musulmanes conocidos como los árabes. Entonces, Abraham juega un papel importante en el judaísmo, los israelitas, en el cristianismo y en el islam. Tal como se aprecia la imagen, Abraham no era de ese lugar donde es el conflicto ahora. Pero, con el llamado de Dios, el que se muda es Abraham llegando a Canaán, el cual estaba habitado por los cananeos, tal como ves en la imagen en círculo rojo. Donde ves en la parte derecha, que está señalado el mouse, es Babilonia, Ur. De ahí era Abraham. Y todo se ve el recorrido que hace Abraham, toda esta parte que hace Abraham, hasta llegar a la zona de Canaán, a la zona de Israel o Palestina que son ahora. Es decir, Abraham es llamado por Dios que se tiene que mudar de Babilonia, que era un centro de partición, a Canaán. Pero ese lugar al llegar es habitado por los cananeos. Y él tiene que luchar con esa gente. Tiene que luchar y sacarlos, que ya lo vamos a ver y que ya más o menos tienen idea los que han seguido el Antiguo Testamento. Ahora, en la tradición judía, Abraham, en la tradición judía, que son los israelitas, Abraham es el progenitor biológico de los judíos, es decir, por sangre, biológico, y es el padre del judaísmo. Los israelitas lo consideran el primer judío, así lo consideran. Ahora, en el cristianismo, o sea, nosotros lo consideramos que es el progenitor espiritual de todos los creyentes judíos y no judíos. No nos queda otra alternativa. Si no, no lo consideraríamos nuestro padre. Tenemos que considerar que es de los creyentes judíos y de los no judíos. Ahí estamos nosotros.
Entonces también es nuestro padre Abraham. Y en el Islam, que vienen a ser los musulmanes, que vienen a ser los árabes, es visto como un eslabón en la cadena de profetas que comienza con Adán y culmina en Mahoma. Para los musulmanes que profesan la religión del Islam, obviamente empieza con Adán, intermedio está su profeta Abraham y termina con su profeta Mahoma. Es muy importante también. Acá es donde empieza el problema. ¿Cómo así, hermano? Abraham estaba casado con su esposa Sara, quien no podía tener hijos, pero la promesa que había recibido Abraham de ser el padre de multitudes no se podía dar. Ante ello, Sara, al no poder tener hijos y saber que se tenía que cumplir la promesa que había recibido Abraham, le da a Abraham su sierva Agar. ¿Para qué? Para que tenga hijos, para que se una a ella y puedan tener hijos. En primer lugar, hay que saber de que Sara era una persona mayor y no podía tener hijos. Al saber que ya pronto iba a morir, obviamente Sara dice, no es justo, entrego a mi sierva Agar para que se una mi señor, en este caso Abraham, y se unan y puedan tener hijos. Aquí surge el problema. Pero hay que saber que las tres religiones consideran que Ismael fue el primer hijo de Abraham. ¿Cuáles tres religiones? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Quién es el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿Con quién lo tuvo? Con Agar. ¿Quién es Agar? La sierva de Sara. Sin embargo, la tradición judeo-cristiana, la mezcla de ambos, da una preferencia a Isaac. Ahí estamos nosotros. Cristianos junto con los judíos, le damos la preferencia a Isaac. Mientras que los musulmanes se decantan. ¿Por quién? Por Ismael, porque él fue el primer hijo. Por ejemplo, en la Torá, la cual es el libro que leen los judíos, y en la Biblia, la cual es el libro que leemos nosotros, se considera que Isaac fue el elegido para ser sacrificado por Abraham. Es curioso que, hay que saberlo, que cuando Agar tiene un hijo, que es Ismael, después de un tiempo, Sara sale embarazada y puede tener un hijo, el cual es Isaac. Entonces Abraham tuvo dos hijos, el primer hijo con Agar, con su sierva, y el segundo hijo con Sara, su esposa, que viene a ser Isaac. Ahora, sabiendo esto, los eruditos islámicos creen que fue Ismael el elegido para ser sacrificado. Recuerdan que las escrituras de la Biblia menciona, y en la Torá también, que Abraham llevó a su hijo. Obviamente que en la Biblia y en la Torá dice que lo llevó a su hijo Isaac. Pero, según el Corán, que vienen a leer los islamitas, o la religión del Islam, dicen que fue su único hijo. No menciona ni Ismael ni Isaac, pero el único hijo hasta ese momento, dicen los del Islam, que fue Ismael. Por lo tanto, al que iba a sacrificar fue a Ismael, Abraham. El Corán da a entender que se trata de Ismael. Todos los eruditos islámicos así lo consideran. Como se dijo, para los musulmanes el sacrificio de Abraham fue hecho con su hijo Ismael y no con Isaac. La controversia se da en las fechas, pero la Biblia no lo especifica. El hijo de la promesa, el primogénito, es Ismael, de quien más adelante vino el profeta Mahoma, quien para el Islam es el último profeta. Hago mención que ambos países, sus orígenes es que son hermanos.
Entonces, de Isaac que provienen los judíos, según la tradición judía, y de Ismael provienen los musulmanes, son lo que viene a ser los islámicos. Ambos son hermanos y de ahí proviene la disputa, proviene la pelea. Medios hermanos que todo por cientos o miles de años vienen peleando, obviamente por un terreno, por una tierra. Nosotros los cristianos hacemos mención que creemos en la Biblia y obviamente nos inclinamos, ¿por quién? Por Isaac. No, hermano, pero yo me inclino por Ismael. Si tú te inclinas por Ismael, mi amigo, mi amiga, mi hermano, entonces tienes que empezar a leer el Corán. No hay otra alternativa. Nosotros, como santos de los últimos días que nos consideramos cristianos, no leemos la Torá, leemos la Biblia, creemos en la Biblia. Y en la Biblia dice que fue Isaac. ¿Por qué lo aceptamos a Isaac como el sucesor de Abraham? Porque fue a través de su esposa. Quiérelo tomar como quieras tomar. No que fue la esposa. Sí, dentro de la tradición lo consideramos que la esposa es la que tiene más derechos que la concubina que fue Agar. Es por eso que el primer hijo de Abraham es Isaac. Y de ahí provienen los judíos. De ahí nosotros vamos aceptando el Evangelio y de nuestras creencias. Nosotros que estamos imparcial, nos vamos inclinando un poco entonces, hasta este momento, hacia los judíos. Espero que hago un paréntesis aquí para dejarlo hasta mientras. La próxima clase trataré de seguir un poco más para ir aprendiendo y conociendo, recordando, que ya lo hemos visto, recordando y viendo un poquito más cómo se origina la guerra o por quién inclinarnos. Ya lo voy diciendo una parte y espero seguirlo diciendo o aclarando o esclareciendo en la próxima clase. ¿Ok? Disculpen, pero no tengo más tiempo, si no se nos va la clase y la idea no es hablar de guerra, sino hablar de las escrituras. Espero que vamos a crear suspenso para la siguiente clase, hablar más. Ahora, en esta clase, volviendo al tema, a la clase que nos corresponde el día de hoy, hay un poquito más de lo normal para estudiar, pero no es tan abrumador. Son 10 páginas que tenemos que leer durante la semana, así que yo creo que sí se puede para seguir con nuestra lectura diaria, porque veremos primera y segunda de Timoteo. Vamos a ver también lo que es Tito y Filemón. O sea, son 3 libros de las Escrituras, lo cual es un poquito amplio, pero sí se puede, así que podemos hacerlo de tal manera que nosotros podamos seguir el ritmo, que esa es la idea, seguir el ritmo de las Escrituras. La primera epístola de Pablo a Timoteo se escribió probablemente en algún momento entre los años 64 y 65 después de Cristo, posiblemente mientras Pablo estaba en Macedonia. Antes de escribir esta epístola, Pablo había sido liberado. Ya había sido liberado luego de 2 años de encarcelamiento. Él había estado con un arresto domiciliario, lo que se llama en nuestra época, en Roma, obviamente, y es probable que él estuviera viajando mucho, visitando las regiones donde previamente había establecido ramas de la iglesia. Pablo le escribe esta epístola a nada más y nada menos que a Timoteo. A Timoteo le escribe, quien había prestado servicio con Pablo durante su segundo viaje misional después de su misión, y Timoteo continuó siendo pues un misionero fiel y un líder de la iglesia y uno de los colaboradores de mayor confianza de Pablo. Pablo se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe, así lo trata Pablo. Imagínense la importancia que tenía. Timoteo estaba prestando servicio. Él prestaba servicio como líder de la iglesia en Efeso, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo escribió su epístola a Timoteo para ayudar al joven líder de la iglesia a entender mejor sus deberes. Así que todo esto, lo que vemos en la imagen, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, sobre todo
entendiendo y sabiendo de que nos corresponde para poder seguir la lectura y poder terminar lo que es el libro del canon del Nuevo Testamento. Entremos a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo vemos que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a su discípulo y compañero de la fe, llamado Timoteo, como ya lo mencioné. Pablo comparte consejos valiosos y reflexiones espirituales que aún hoy pueden iluminar nuestras vidas. En el versículo 2 nos dice cómo trata Pablo a Timoteo, quien no era hijo biológico de Pablo, pero era su hijo espiritual, ¿no? Así lo llama, hijo lo llama. Antes de empezar a analizar este capítulo de Timoteo, veremos lo que dijo el presidente Monson hace unos años con respecto a algo más o menos. Recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años cuando serví como obispo, dice el presidente Monson. Un domingo por la mañana, durante la apertura de la reunión del sacerdocio, nos estábamos preparando para ordenar a un joven al oficio de presbítero. Ese día estaba visitando nuestro barrio un miembro del Sumo Consejo que también era obrero del templo. O sea, tenía prácticamente dos cargos. Bueno, al ser obrero no es un llamamiento, solamente es una asignación, pero él tenía el llamamiento en el Sumo Consejo. Cuando iba a ser, el presidente Monson, que era obispo en ese entonces, cuando iba a ser que el joven se sentara frente a la congregación, antes se acostumbraba a eso, ¿verdad? Están sentados en el sacerdocio, todos los hermanos en sus sillas, y al frente que está el líder o el maestro que va a enseñar con su pizarra, se ponía la silla y de tal manera que se sentaba el hermano para que le den el sacerdocio. Es lo que iba a hacer el presidente Monson, o el obispo Monson en ese entonces, dice, cuando iba a ser que el joven se sentara frente a la congregación para proceder con la ordenación, el miembro del Sumo Consejo me detuvo y me dijo: obispo, siempre hago que los que van a ser ordenados se sienten en dirección al templo. O sea, mirando al templo. Es decir, le dio vuelta a la silla. ¿Por qué? Porque quería que la silla mirase al templo para que se siente el que iba a ser ordenado. Y dice el obispo Monson, y movió la silla para que el joven mirara hacia el templo. Inmediatamente reconocí una práctica no autorizada. Estoy leyendo tan igual como lo contó el obispo Monson. Eso lo podemos encontrar, eso dio en una reunión mundial de capacitación de líderes en noviembre del año 2010. Imagínense, su tema se llama Palabras de Apertura. Si lo quieren encontrar, pues a buscarlo. Y si no, ahí ya tienen una referencia. Ahora, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué pongo esto? Siempre en la iglesia encuentras miembros así. Ahorita vamos a entenderlo un poco más. Prestemos atención. Siempre se encuentran miembros así. Siempre. En todo sitio, en todos los idiomas, hay hermanos que actúan de esta manera. Siempre quieren poner algunas cosas más, que se tiene que hacer así, que así no, que así lo dijo el tal líder, que así es porque el hermano tiene más años, que el hermanito sabe porque ha ido a la misión, que el hermanito sabe porque ha estudiado, etcétera, etcétera. Una vez, una hermana contó que no le dieron su recomendación al templo. Así me dijo. Y yo le pregunté, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y ella misma lo dijo. No me han dado mi recomendación al templo porque no había hecho sus visitas de maestra visitante. Así se llamaba en esa época. Porque su obispo le había preguntado si había hecho sus visitas y como el barrio estaba bajo en visitas, la hermana no lo había hecho y el obispo le dijo que vaya a hacer sus visitas y que luego regrese. Quizás uno diga, bueno, hermanito, era por su bien. La hermanita tenía que hacer sus visitas y el obispo, como es un padre para uno, lo hizo por su bien. Uno puede decir eso quizás. La respuesta es no. No está bien. Esa es la respuesta. No, pero hermanito, no sea tan duro, tan tajante. No. Porque para entrar al templo hay preguntas que te hacen y tienes que responder. Y en esas preguntas no menciona visitas. Eso es una práctica no autorizada. Ahora, ¿por qué he leído lo que dijo el presidente Monson? Pablo le escribió una epístola a Timoteo, un joven líder del sacerdocio de Efeso. En la rama de la iglesia que presidía, Timoteo afrontaba desafíos similares, parecidos. Y vemos que en el versículo 3
menciona el problema y qué tenía que hacer Timoteo. Ahí lo menciona en el versículo 3. Una vez más, la idea es poder aprender para no dejarnos engañar. Vamos a ver lo que dice en versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen otra doctrina. Una vez más, la idea es poder aprender para no dejarnos engañar. La idea es aprender para que yo mismo pueda sacar mis conclusiones. Siempre, cuando tengas dudas, pregunta. No dejes que el maestro enseñe y no importa si no entiendes. Si alguien dice algo que no estás de acuerdo, pregunta. Y pregunta de dónde son sus fuentes o quién lo dijo, cuándo lo dijo. No podemos dejar que se enseñe otra doctrina. Como dice el versículo 3, no dejes que se enseñe otra doctrina. Por el bien de la iglesia no dejemos que se enseñe otra doctrina. Cuidemos la doctrina. De nosotros depende que se cuide la doctrina. Una vez más lo voy a leer lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, para que mandases a algunos que no enseñen otra doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que engendran especulaciones, más bien que la edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Habla de fábulas el versículo 4. Son las enseñanzas falsas. También dice genealogías interminables. Genealogías interminables, ¿verdad? Algo chistoso. Pablo cuando enseña les da con todo, les da con palo a los que enseñan eso. Hace referencia obviamente a la tradición falsa de que la salvación se producía solo para quienes eran de la simiente escogida del padre Abraham. Imagínense, por eso pues, los judíos creen en Abraham, ¿verdad? Y ellos decían, no, yo soy descendiente, línea directa de Abraham. Y así se contaban ellos, ¿no? Quiere decir que tenían más derechos, que a menudo pues eran conocidos por sus genealogías extensas, interminables, ¿no? Mi papá es tal, mi abuelo tal, yo provengo de tal. Uf, imagínense, largo. Ahora era pues vana palabrería, ¿no? Luego dicen engendran especulaciones, dice el versículo 4. Obvio, si no sabes bien lo que se genera, son especulaciones. Hermanito, pero qué vergüenza. Yo mejor no digo nada, yo mejor calladito nomás, agacho cabeza. Veamos qué hizo el presidente Monzo, porque todavía está pendiente. Pero para ello, veamos que en el versículo 4, cuando habla acerca de lo que es engendran especulaciones, ahí dice obviamente que los líderes del sacerdocio tienen la responsabilidad de asegurar que se enseñen sana doctrina y prácticas correctas. Obviamente, ¿quién es la responsabilidad? De los líderes del sacerdocio. Si tú no eres un líder del sacerdocio, mi querido amigo, mi querida amiga, no te compliques la vida. Obviamente es tu reclamo, obviamente con alturez, obviamente con diplomacia, obviamente con respeto, solamente pregunta, pero la responsabilidad, ¿en quién recae? En el líder. ¿El líder del qué? Del sacerdocio. En ellos recae que se enseñe la verdadera doctrina, la responsabilidad de asegurar que se enseñen la sana doctrina y las prácticas correctas. Ok, ahora vamos a continuar con la historia que dijo el presidente Monzo. El presidente Monzo continúa diciendo, pude ver cómo eso podría convertirse en una práctica más generalizada. Y, aunque yo era mucho más joven que el miembro del Sumo Consejo, sabía lo que tenía que hacer. Giré la silla para que nuevamente estuviera frente a la congregación y le dije, en nuestro barrio lo hacemos de frente a la congregación. Y ahí termina. Qué fuerte, ¿verdad? Pero, qué correcto. No hay más. Así se tiene que hacer, duela a quien le duela. No podemos dejar que se enseñe doctrina incorrecta o inventada. Nos tenemos que regir por los manuales o por lo que dicen las escrituras. Te cuento algo más para que tengas una idea. Hace unos años en una clase estaban hablando del plan de salvación y de los grados de gloria y de pronto alguien mencionó, siempre hay alguien así, siempre hay hermanos así. Así que alguien dijo, hermano, porque Colo está cerca y quizás vayamos allí porque yo leí en un libro. El maestro dijo, ¿qué libro es?
es escrito por tal líder, hermano, y habla de Colo, y Colo. Al final habló tanto de Colo que todos queríamos ir a Colo. Pero un hermano dijo, ¿qué libro es? Y el hermano lo mencionó, pero luego dijo, ese libro, por si acaso, no es autorizado por la iglesia. Uy, uy, uy. Borrón y cuenta nueva. La iglesia tiene ciertos libros autorizados por la iglesia. Los demás libros que no son autorizados no son doctrina. Anótalo, toma nota, apúntalo. Hermanito, pero si lo ha escrito un apóstol, no son doctrina. Tiene que estar autorizado por la iglesia. Autorizado por la iglesia quiere decir que al comienzo hay una parte donde dice autorizado por la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si no dice eso, no es un libro autorizado por la iglesia. Lo puedes leer, te puede ayudar, te puede encantar, fascinar, pero no es doctrina. Es más, yo comento, por ejemplo, yo comento y he comentado muchas veces, por ejemplo, comentarios del elder Bruce R. McConkie, quien fue apóstol, un gran apóstol, ¿no? Un erudito en las escrituras. Digo, en pasado porque ya murió, y que ha escrito muchísimos libros, entre ellos el famoso libro, pues, Doctrina Mormona, si han escuchado. Así se llama su libro, que parece un diccionario, ¿verdad? Porque así está el formato del libro, es como un diccionario. ¿Quieres saber algo, tú una palabra, algo? Vas a buscarlo como un diccionario. Ese libro no es autorizado por la iglesia, por si acaso, ¿lo sabías? Pero hermanito, es escrito por un apóstol. Hay muchísimos libros que son escritos por autoridades y por apóstoles, pero que no son autorizados por la iglesia. Si no son autorizados por la iglesia, no son doctrina. Son puntos referenciales, mas no es doctrina. Yo algunos puntos muchas veces lo he dicho. Eso es una opinión. Algunas veces digo, doy la fuente para que ya te pelees con la fuente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que se parece un poco duro, porque el obispo pues gira la silla y casi que se quiere pelear con el miembro del Sumo Consejo, pues lo cuenta el mismo presidente Monson, y lo cuenta cuando fue presidente de la iglesia. O sea, vale, ¿no? Vale, tiene validez. Hermanos, yo sé que esto no gusta escuchar a muchos porque parece que es rebeldía. Como que no gusta, pero es la verdad. No estamos ofendiendo a nadie, no estamos quitando autoridad a nadie, no estamos hablando mal de las autoridades, estamos diciendo lo que ellos mismos han dicho. Todos los libros que no son autorizados por la iglesia no son doctrina. Hermanito, ¿y cómo sé que el libro es autorizado por la iglesia? Ya lo dije. Por ejemplo, Jesús el Cristo es autorizado por la iglesia. Lo dice en el libro. Eso es una manera de saber si es autorizado. No hay muchos libros, por cierto, autorizados por la iglesia, porque el objetivo de los líderes siempre ha sido de la iglesia es que los miembros pues recurran a las escrituras. Ese es el objetivo, que siempre se recurra a las escrituras. Ahí encontramos la verdad. Ahora, siempre encontraremos los que cuidan la doctrina y los que creen saber. Por eso en el versículo 7 dice, en el versículo 7, vamos a ver lo que dice el versículo 7. A ver, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es lo que estamos viendo ahorita que se está marcando. Por eso dije, hay los que critican a la iglesia por muchos motivos que para ellos son válidos y los que defienden a la iglesia, y al escucharlos ambos lo hacen mal, porque ambos se creen doctores de la ley y no lo entienden. ¿Qué no entienden? Que hay muchas, pero muchísimas cosas que el hombre, el ser humano, no va a entender o no va a comprender. Y eso es por diversas razones. Porque las escrituras no son claras. ¿Y por qué no son claras? Porque se han perdido muchas cosas y por la traducción que sufrió el idioma. Es por eso que la iglesia dice y repite, creemos, pero hasta donde está traducido correctamente con respecto a la Biblia. ¿Creemos en la Biblia? Sí, pero hasta donde esté traducido correctamente. ¿Qué hacer? Fácil. Una vez más, deja que el Espíritu te guíe. No hay más. Es mejor dejar que el Espíritu nos guíe y ese es un gran problema. No dejamos que el tercer miembro de la Trinidad trabaje, que haga su función. ¿Cuál es? Hacernos sentir. No una, no dos, no tres, sino muchísimas veces. El mayor testimonio que he oído no han sido de eruditos en la iglesia, de los doctores que dicen saber, sino de aquellos humildes de corazón. Muchísimas veces sin estudios, pero con una fe grande. Cuando testifica, se siente.
Pablo exhorta a Timoteo que enseñe eso y luego le explica que él también tuvo problemas. ¿Qué problemas tuvo? Versículo 15, que ya lo hemos marcado. Palabra fiel y digna de plena aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero, dice Pablo. Pablo en este versículo se humilla a sí mismo al reconocer que él también era un pecador y que la misión de Jesucristo es salvar a todos los pecadores. Esto nos muestra la humildad de Pablo y nos recuerda que todos somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Todos somos pecadores, lo dice Pablo. Pablo siempre fue directo. Ahora, entramos al capítulo 2 de Primera de Timoteo. Pablo le dice al joven Timoteo que enseñe en el versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que dice el versículo 1 y 2. Exhorto, pues, ante todo, a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué bonito consejo, ¿verdad? Qué bonito consejo. Esta parte pues nos habla de la importancia de la oración por todos, incluyendo a las autoridades. Ojalá que, obviamente, si oramos, vamos a encontrar paz en nuestros países, vamos a encontrar respuestas, soluciones. Esto nos recuerda que como creyentes debemos orar por nuestros líderes y por todos, buscando la paz y la honestidad en nuestras vidas. Orar por nuestros gobernantes, ellos también pues necesitan inspiración, aunque es tan complicado. Pero si queremos vivir bien, tenemos que pedir por ellos para que estén en buen camino y puedan ayudar al pueblo. Orar por nuestros líderes espirituales, obispos, presidentes de la Sociedad de Socorro, autoridades, apóstoles, profetas. De esa manera, pues estamos ayudando en la obra. Eso es otra manera. Nunca creamos que no seremos oídos porque siempre las oraciones son escuchadas. Hace muchos años estuve en una estaca donde un hermano que era muy conocido y muy bueno era el primer consejero de estaca. Eso es una historia muy, muy agradable, espero que te guste. Él era el primer consejero de estaca. El presidente fue relevado. Todos decíamos que el próximo presidente sería este hermano. Era un excelente hermano, buenísimo. Es, porque sigue vivo. Reunía todas las condiciones. Sabían que cuando se llama a un presidente, por si acaso si no lo saben, ya les comento, algunos secretos de llamamientos, que cuando se llama a un presidente de estaca se ponen nombres que los candidatos suponen para que la autoridad pues tenga una idea, ¿no? Por ejemplo, todo el miembro del Sumo Consejo da nombres, los obispos, la autoridad dice, a ver, pongan sus candidatos, ¿no? Él más o menos tiene una idea, para que tenga una idea, una visión. Bueno, creo que todos pusieron el nombre de este hermano. Era el candidato. Y yo estuve ahí cuando la autoridad dijo muy sabiamente, yo lo escuché, no he visto tantas votaciones por un hermano. Así dijo la autoridad. Nunca yo he visto tantas votaciones por alguien. El hermano, casi todos votaron por él, ¿no? Para que sea. Pero obviamente no funciona así. La iglesia no funciona así y la autoridad lo verifica, porque no es pues por votos, ¿verdad? Pero la autoridad dijo, no siento que sea él. Y haré lo que el Espíritu me indica. Wow, así dijo. Y no lo llamaron. Llamaron a otro hermano. Yo me quedé pensando y dije, ¿por qué? Todos luego comentando, porque así somos, ¿verdad? Los hombres también somos así. Así que también somos, pues, ¿qué vamos a hacer? Así somos. Que diga que no, está mintiendo. ¿Qué pasó? Comentamos después, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo llamaron? Semanas después me encontré con la esposa de este hermano, que supuestamente debió ser llamado presidente, y conversando me dijo llorando, usted sabía que mi esposo lo iban a llamar de presidente de estaca, ¿verdad? Así me dijo. Era un candidato, y todos creímos que sí, le dije. No sé si he hecho mal, hermano, me dijo, pero yo oré con todas las fuerzas de mi corazón para que no sea elegido. Yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Mi esposo ha sido obispo años. Luego lo llamaron de consejero de estaca y está por años. Hermano, mi esposo no lo veo en casa.
No me siento con él como familia. Imagínese como presidente. Va a ser menos tiempo, porque yo lo conozco, que él se dará íntegro para que la estaca crezca, pero también lo queremos en mi familia. Yo, sinceramente, hermanos, nunca había oído eso. Ella luego le había dicho a su esposo, por cierto, a mí me contó después, no es antes que el esposo, pero pude entender que la oración de una mujer, de una esposa que solo pedía que su esposo esté más tiempo con ellos, era prioridad. Y fue oída, mientras que nosotros, los varones, pensábamos como siempre en el liderismo. Oremos entonces, hermanos. Esta es una historia que les comparto, pero oremos por nuestros líderes para que tengan tiempo también. Llegamos al versículo 9. En el versículo 9, un versículo que espero no ofender a nadie, porque ahora muchos son sensibles, ¿verdad? En el versículo 9 dice, vamos a ver lo que dice, que lo vamos a marcar. Ahí, vamos a ver qué dice en el versículo 9. Asimismo, que también las mujeres se atavíen con vestimenta decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Fin del versículo 9. Un versículo fuerte de repente. Antes de hablar un poquito de esto, les diré que tengo 2 hijas menores, pero que es muy complicado encontrar ropa decorosa para ellas. Se sufre, es muy complicado. La ropa que va con la moda no permite a veces encontrar, porque se vende pues ropa con cada vez más indecorosa. Así que entiendo para muchas hermanas cómo es complicado vestirse. Ahora, volviendo al tema, Pablo menciona cómo se supone que las mujeres cristianas deben vestir, sobre todo en las reuniones cristianas. Las palabras pudor y modestia ayudan a explicar lo que es ropa decorosa. Un equilibrio, dice. La modestia es un equilibrio, como poner, pues, como ven en la imagen, una pluma y una piedra. Hay que saber equilibrar. Siempre debemos hacernos preguntas. ¿La ropa que me pongo es apropiado para la ocasión? ¿Me vestí demasiado elegante o demasiado ordinario? ¿Hará que llame la atención de una manera inapropiada? ¿Es modesta mi forma de vestir? ¿Es mucho o es muy poco? La modestia busca un término medio. El cómo vistes refleja tu corazón. Nunca lo olvides, mi amigo. Ahora, entramos al capítulo 3 de Primera de Timoteo. En este capítulo encontramos enseñanzas cruciales sobre el liderazgo en la iglesia y el carácter que deben tener quienes desean servir en roles de liderazgo. Vamos a ver lo que dice el versículo 1, el cual se ha marcado ahí de amarillo. Palabra fiel: si alguno desea el cargo de obispo, buena obra desea. Fin del versículo. Comenzamos con una afirmación poderosa. Aquel que desea ser un obispo o líder en la iglesia está anhelando una buena obra. Esto nos enseña que el liderazgo en la iglesia es una responsabilidad noble y una obra de servicio en la comunidad. Si alguien desea algún cargo en la iglesia, desea una buena obra. Sin embargo, creo que ningún hombre en esta iglesia debe buscar el cargo de obispo o cualquier otro cargo. Sin embargo, debe estar listo y dispuesto, preparado para recibir cualquier responsabilidad oficial que el Señor tenga que usarlo, que conferirle. El liderazgo espiritual en la iglesia no tiene que ver con títulos, con honor, con gloria. Se trata sobre la obra, trabajar en la obra, sacrificar tiempo, mucho tiempo, ser moderado, encontrar equilibrios en la obra. Algo que los obispos deben saber y que no lo efectúan bien es el tema, por ejemplo, de la confidencialidad, también llamado el secreto de confesión. No lo llaman así en nuestra iglesia, por si acaso, pero en otras iglesias lo llaman así, el secreto de confesión. Creo que ya lo he dicho y vale mencionar. El llamamiento de obispo se hace de la siguiente manera. Según el manual, se propone varios nombres para obispos a través de la presidencia de estaca. Estos nombres son enviados a las autoridades de área y luego enviadas a la primera presidencia, el cual elige a uno de ellos para que sea el obispo. El llamamiento de obispo es llamado por la primera presidencia. Así de importante es el llamamiento. Eso es lo correcto, aunque a veces se omite procedimientos. El obispo es el pastor de un rebaño llamado barrio.
Liderará pues un grupo de miembros de diferentes edades y tiempos en la iglesia. No es solamente llamarlos, sino también capacitarlos. Menciono esto porque debemos tener claro que en la iglesia se debe actuar de forma correcta. Cuando se da un llamamiento a alguien, se le capacita, algo que muchísimas veces pues no se hace. Y eso, mi amigo, no está bien. Hermano, tome sus manuales y lea. Ahí está su capacitación. Esa es la forma de capacitar a un líder. Así se capacita. Pregunta, ¿está bien eso? Ahora, luego ese líder llama a la presidenta de la sociedad de socorro y le dice lo mismo. Hermana, tome su manual y lea. Y ore. Y ahí recibirá capacitación. Y luego lo mismo hace la presidenta con su primera y segunda consejera. Esto no procede de esa manera. Esto no es correcto. ¿Quieres ver resultados en un barrio, en una organización? Capacita. Capacita y vuelve a capacitar. No hay otra manera. Ejemplo, hermano, voy a poner un ejemplo de cuando se debe dar un llamamiento. Hermanito, usted ha sido llamado para tal llamamiento. Venga, tome su asiento, traiga su manual, empecemos. Uno de los temas principales es la entrevista. Así que usted va a entrevistar. Usted cuando visite o cuando hable con un hermano no puede hacer preguntas de dignidad. Y si alguien le cuente o le cuenta, no deje que le siga contando. ¿Por qué? Porque usted lo debe enviar al obispo. Eso es cuando se llama a un consejero, a un hermano, a una hermana, a un líder, a un presidente del Quórum de Élderes, a una presidenta de la Sociedad de Socorro de las Mujeres Jóvenes. ¿Cómo se capacita un obispo? Resumen. Obispo, tome asiento, traiga su manual. Cuando usted entreviste a los miembros, temas de dignidad, sea discreto. No abonde en los temas personales y tome nota en su cuaderno. Vamos a ver, ¿qué dice el versículo 2? Versículo 2, que se está pintando, dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Lo que le cuenten los hermanos, mi querido obispo, no se cuenta a nadie. Usted es un sepulcro, no se divulga a nadie, ni a sus consejeros, ni a su consejo de barrio, ni mucho menos a su esposa. Eso se llama secreto de confesión. ¿Cómo se llama? Secreto de confesión. La persona que le está contando lo hace porque está buscando perdón. No lo hace porque quiere ser famoso por su pecado, transgresión cometida, sino porque busca el perdón. Cuando uno cuenta es parte de su arrepentimiento, y si el líder comenta con otros, la culpa pues entonces corta ese proceso de arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado. Dicho sea de paso, el hermano quedará absuelto si lo cuentas tú a los demás. Y ojo, el líder asume esa culpa. Eso es lo que no te enseñan, pero eso es lo que haces. ¿Por qué? Porque estás cortando el proceso de arrepentimiento de una persona. Entonces, en otras palabras, lo estás absolviendo. Por chismoso, lo estás absolviendo. Al absolver, la culpa pasa sobre ti. ¿Quieres eso? Bueno, pues ya lo sabes. Obvio que esto no se explica. Al no explicarse, entonces los líderes no saben cómo actuar. Estos versículos establecen las cualidades que debe poseer un obispo o líder en la iglesia. Esto nos recuerda que el liderazgo en la iglesia debe estar basado en un carácter sólido, en un carácter virtuoso. Hermanos, ayudemos a nuestros líderes, dejemos el gusto por saber qué le pasa a tal hermanito o hermanita. Muchísimos hermanos no buscan el arrepentimiento, obviamente por estos problemas. Volveré a leer el versículo 1. Si alguno desea el cargo de obispo, buena obra desea. El versículo 4 también menciona cómo debe ser. El versículo 4, lo que dice, vamos a verlo. Ahí se está marcando el versículo 4 y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Menciona cómo debe ser la familia del obispo. Un poco complicado, pero la prioridad del obispo es su familia. Eso también tiene que saberlo el obispo. El líder, los hijos del líder son prioridad para el líder y la familia del líder tiene que ayudarlo, pues.
Siempre debes tener en cuenta lo siguiente, lo dice Pablo en el versículo 6. El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envanezca y caiga en la condenación del diablo. Siempre tengas en cuenta lo siguiente, Pablo lo dice, neófito, o sea, no llames a un neófito, neófito es nuevo, es un nuevo. Dejemos que los nuevos aprendan y puedan nutrirse de la buena palabra. Uy, hermanito, tienen mucho que hacer los hermanos, entonces, los hermanos, entonces dirán las hermanas, ¿verdad? Tienen mucho que hacer los hermanos. Ustedes también tienen que hacer algo, pues, ¿no? Las hermanas también tienen que ayudar mucho. Para ello vamos a ver lo que dice en el versículo 11. ¿Qué dice en el versículo 11? Miren, hablando de las hermanas también. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay que ser honestas y no calumniadoras. Mucho cuidado con esto. Nada de chismes, pues no calumniar a otra persona. Eso es lo que tenemos que aprender. Entramos al capítulo 4, un capítulo directo para que se entienda. Así era Pablo, así dice las cosas como son y no hay mucho que explicar. En el versículo 1 y 2 vamos a ver lo que dice. Ahí lo menciona. Pablo, en el versículo 1, voy a leer el versículo 1 del capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 2 menciona que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Fin del versículo 1 y 2. Comenzamos con una advertencia importante sobre la apostasía y la influencia de doctrinas engañosas. Esto nos enseña que la fe puede ser desafiada por creencias falsas y que debemos estar alerta y fundamentados en la verdad. ¿Quién es el que lo dice? El Espíritu. ¿Dónde lo dice? Ahí está, mira. Pero el Espíritu lo dice. Si el Espíritu lo dice, entonces ¿quién nos va a ayudar para evitar esto? El Espíritu. Una vez más, hermano, recurre a la oración y deja que el Espíritu te ayude. No hay más. Obtén una unión cercana tú con el Espíritu. Y podrás conocer la verdad y nadie moverá tu fe, tu testimonio. Si irán escuchando a espíritus engañadores, tengamos cuidado con esto. ¿Qué engaños habrá? A ver, ¿qué dice en el versículo 3? El versículo 3 es, está bonito este versículo. Que prohibirán casarse y mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fin del versículo 3. Muchos de los que practican el celibato es pues la acción de no casarse, lo hacen por una devoción religiosa excesiva y con la idea en mente de que están sirviendo a su hacedora, sirviendo a Dios. En realidad están abandonando algunos de los propósitos más importantes de su creación por un sistema sin inspiración, en realidad. Eso es creado por el hombre. A menudo pensamos que si sacrificamos algo para Dios, como nuestro derecho a contraer matrimonio o comer ciertas comidas, entonces Él nos va a deber algo. ¿No ves que yo me estoy sacrificando? ¿No cree que ahora sí Dios me va a deber? Esto es absurdo. ¿Cuál es el objetivo de prohibir casarse? No poder formar una familia. Si no hay familia, no hay progenie. Si no hay progenie, entonces no hay más espíritus que vengan al mundo. De esa manera se frustra el plan de Dios, pues, que es que los espíritus vengan a la tierra a ser probados. Nuestra iglesia no prohíbe casarse. Al contrario, te dice, ya tienes edad, entonces cásate. Por cierto, tampoco manda que nos abstengamos de alimentos. Lo que nos dice es que nos cuidemos con la palabra de sabiduría y si prefieres abstenerte de algunos alimentos por mejorar la salud, está bien. Eso sí está bien. Ahora llegamos al versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Estas palabras son una exhortación poderosa a Timoteo para que sea un ejemplo de vida cristiana, a pesar de su juventud, a pesar de la juventud. Ahora, esto nos recuerda que la edad no es un obstáculo para ser un líder en la fe. Algo muy complicado
ser ejemplo de los creyentes. Parece difícil porque nadie busca ser un ejemplo, pero conforme vayamos aprendiendo el Evangelio y cumpliendo, podremos entender que no es difícil. Poco a poco seremos ejemplos de los demás. Por ejemplo, ahí se ve en la imagen a unos jovencitos participando de la Santa Cena. A veces vemos a nuestros jovencitos en la iglesia y los menospreciamos. No debemos tener en poco la juventud. Un día nosotros fuimos jovencitos también. Enseñemos a los jóvenes ahora. Estoy viendo muy pocos jóvenes, por ejemplo, en la iglesia y espero equivocarme. Ojalá que solo sea una mala percepción, porque ellos son el futuro de la iglesia. Tenemos que enseñar a estos jóvenes, porque ellos serán los líderes futuros. Ellos serán nuestros obispos, nuestros presidentes de estaca, nuestros presidentes de la Sociedad de Socorro. Cuenta la historia que una vez un grupo de alumnos de la universidad se iban de viaje con un profesor de física. Esta clase está llena de historias, ¿verdad? Cuando hay historias, pues hay que contarlas. Dice que se iban de viaje, eran alumnos de la universidad, y se iban de viaje pues con su profesor de física, no educación física, sino la ciencia, ¿verdad? Subieron al avión y de pronto, cuando el avión estaba lleno, se hizo un comunicado que uno de los alumnos había sido elegido para pilotear el avión, porque el piloto y copiloto no podían manejar. Todos los pasajeros empezaron a gritar y a asustarse, pero el profesor estaba muy tranquilo y sereno. Él tranquilo ahí, sentado en su asiento, y mientras todos estaban, no puede ser. Ahora, al preguntarle por qué no se asustaba, dijo, ¿quién va a manejar el avión? Uno de sus alumnos. Entonces le dijeron, ¿no? Uno de sus alumnos. Entonces no tengo por qué asustarme. ¿Usted confía en la enseñanza que les ha dado? Entonces, no, dijo el profesor, sino que los conozco tan bien que estoy seguro que ni siquiera vas a saber prender el avión. Los conozco tanto, mis alumnos, que obviamente son muy inútiles, en otras palabras. Mi hermano, ¿por qué cuento esta historia? Porque a veces nosotros enseñamos y vemos a los jóvenes y los menospreciamos. O no les enseñamos bien de tal manera que decimos, no, él no va a aprender, no quiere aprender. Mi hermano, no te sorprendas cuando llaman a un joven obispo tampoco. Un joven presidente de estaca, una joven presidente de Sociedad de Socorro, porque has tenido la oportunidad de enseñarles, de capacitarles, de poder instruir, y no lo hiciste. Los líderes no vienen del cielo, mi hermano. La iglesia hace líderes, forma líderes. Si ves a un joven o jovencita liderar una organización y lo hace mal, ¿la culpa de quién es? Tomemos en serio las clases, las capacitaciones, los mensajes para que nuestros jóvenes puedan ser buenos. Hace unos meses en mi barrio un misionero, en mi barrio hay 8 misioneros, un misionero de los 8 que hay, imagínense 8 misioneros en un barrio, es bastante, estaba casi acostado en la silla, así todo relajado. Un hermano que trabaja con militares le dijo que se siente bonito, y no le dijo con voz suave, a lo que el misionero avergonzado se sentó bien. ¿Estuvo bien o no? ¿Lo harías tú o no? Si no le enseñas a tu bebé a sentarse o comportarse, alguien lo hará. Y ese alguien no lo tratará como a un bebé. No debemos tener en poco la juventud de alguien, porque sabemos que enseñamos bien en la iglesia. Confiemos. Hay esperanza y hay fe. Entramos al capítulo 5, comenzamos un llamado a mostrar respeto y amor hacia diferentes grupos de edad en la iglesia. Para ello, vamos a ver lo que dice el versículo 1. El versículo 1 y el versículo 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Esto nos recuerda que la iglesia debe ser un lugar donde se fomenta el respeto y la unidad entre generaciones. A Timoteo se le dijo que no fuera insolente con los hombres mayores, sino que los tratara con respeto, de la misma forma que trataría a los más jóvenes con respeto, como si fueran sus hermanos. Ahorita he puesto una imagen de una anciana. Al ver a esta mujer veremos lo que dice el versículo 3. Honra, mira lo que dice el versículo 3, honra a las viudas, que en verdad lo son. En los días en los que fue escrito el Nuevo Testamento, no había ningún sistema de asistencia social del gobierno.
no había ninguno. En ese tiempo había una clase especialmente vulnerable, las viudas de edad avanzada, que no tenían forma de recibir apoyo de un marido o de los hijos adultos, y sin manera de cuidar adecuadamente de sí mismas. Estas son las viudas que en verdad lo son. Cuidado con las viudas, tenemos que cuidar de ellas. Las viudas tienen prioridad en la iglesia, así como lo escuchas, prioridad. Ellas son las que deben ser atendidas primero. Ellas, nuestras viudas. Ahora entramos al capítulo 6, un capítulo donde nos habla del amor al dinero. Pablo nos recuerda un viejo dicho que dice que todo lo que tengamos se queda acá y nada nos podremos llevar. Eso lo dice el versículo 7. Estamos avanzando porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Fin del versículo 7. Esto nos recuerda que debemos valorar lo espiritual por encima de lo material y encontrar alegría en la simple provisión de Dios. Obviamente, eso nos recuerda a este lugar. Job dijo algo parecido. Lo dijo de esta manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job capítulo 1, versículo 21. Pensar que todo lo dejarás, espero que pienses de otra manera y sepas que quizás lo que tengas se pelearán tus familiares. Si tienes más bienes, ya lo verás del otro lado como tus hijos se pelean. Entonces, ¿qué clase de vida debemos llevar? Una vida sencilla, sin lujos, porque no dejaremos nada. Ahí vemos la imagen de un cementerio. Nada dejaremos. Jesús contó una vez una parábola que ha preocupado a algunas personas. En Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice esa parábola? Él habló de un mayordomo deshonesto que estaba por ser llamado a rendir cuentas, ¿recuerdan? Sabiendo que sería despedido, comenzó a ajustar cuentas con los deudores de su amo, con términos favorables para los deudores. Así lo tratarían amablemente cuando el amo lo despidiera. El amo terminó felicitando al mayordomo por sus astutas tácticas, probablemente antes de despedirlo. El mayordomo era digno de reconocimiento por dos razones. Primero, él sabía que tenía que rendir cuentas de su vida y se lo tomó en serio. Segundo, tomó ventaja de su posición presente para arreglar un futuro mejor. Podemos usar nuestras posesiones materiales ahora mismo para tener una mejor eternidad, a pesar de que no podemos llevarlas con nosotros. Cuenta la historia que un hombre rico tenía 4 hijos, todos ellos casados con hijos, y los invitó todos a Europa. Toda una semana pagada en el mejor hotel, más de 40 personas, fueron sus hijos, sus esposas, sus nietos, bisnietos, y todos pagados, para celebrar su cumpleaños número 80 de este señor que los invitó. Después de celebrar, un hijo se le acerca y le dice: papá, tienes que reconocer que estamos acá. Todos estamos acá, es porque, bueno, tú has pagado, tú has pagado con tu dinero. A lo que el padre le dice: con mi dinero no, mi amor, con tu herencia. El hijo ya lo pensó de otra manera, ¿verdad? Este hombre sabía que no se llevaría nada y que lo dejaría todo a sus hijos. ¿Qué mejor entonces que disfrutarlo ahora? ¿Qué mejor que haciendo quizás lo que más le gusta? Estar en familia. Luego, Pablo sigue hablando de dinero. El dinero. Y eso lo vemos en el versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En este versículo se nos advierte sobre los peligros del amor al dinero. Esto nos recuerda que debemos mantener nuestras prioridades en orden y no permitir que el dinero se interponga en nuestra relación con Dios. ¿Te concentras en las cosas del mundo y pierdes el espíritu del Señor en tu trabajo a veces? No es de dinero de lo que Él está hablando, es del amor al dinero. Es la codicia, la avaricia, el deseo de tener más de lo que necesitas, lo que se convierte en la raíz de todo mal. El consejo de Pablo es simple. En el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Fin del versículo 11. Huyamos de estas cosas y sigamos la justicia. ¿Y qué nos aconsejan nuestros líderes actuales entonces? Veamos lo que dice
el Elder Oaks. Sin embargo, el dinero no lleva inherente la maldad, dice el Elder Oaks. El buen samaritano empleó para servir a su prójimo la misma clase de monedas que Judas para traicionar al maestro. Es el amor al dinero lo que es raíz de todos los males. La diferencia fundamental existe en el nivel de espiritualidad con que veamos, evaluemos y utilicemos las cosas de este mundo y nuestras experiencias en él. El dinero es el mismo. Lo uses para bien o lo uses para mal. Depende de ti cómo lo uses, dice el Elder Oaks. ¿Quién es el Elder Oaks? Apóstol, primer consejero de la primera presidencia. El sucesor, obviamente, del presidente Nelson. Él es el Elder Dallin Oaks, que es juez, fue juez de la Corte Suprema de Utah, o Utah, como lo quieran llamar. Gran consejo. Pasamos a 2 de Timoteo. El versículo clave de este capítulo es el versículo 7 de 2 de Timoteo. Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Menciona y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fin del versículo 7. El espíritu de cobardía, no tengamos miedo. El miedo es la antítesis de la fe. Sus efectos son corrosivos, incluso mortales. Este versículo dice que no nos ha dado poder, amor y dominio propio. Estos principios, son los grandes antídotos contra los miedos que nos roban las fuerzas y en ocasiones pues nos derriban a la derrota, nos dan poder. Todos tenemos miedo a enfrentar situaciones. Vemos las noticias y sentimos miedo. Con todo lo que pasa es para sentir miedo, pero no nos olvidemos que un cristiano no debe quedarse en el miedo. La única forma de vencer el miedo es enfrentando, y estamos en este mundo para enfrentarlo. No nos sintamos atemorizados. A los creyentes nos queda ejercer la fe. Con fe podremos salir adelante. Luego vemos en el versículo 8, nos dice que no nos avergoncemos del testimonio de nuestro Señor. Eso es lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Este versículo nos desafía a no avergonzarnos del Evangelio y a estar dispuestos a enfrentar aflicciones por causa de Cristo. Esto nos motiva a ser valientes en nuestra fe y en compartir el Evangelio. El presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: desearía que cada miembro de esta iglesia pusiera estas palabras donde pudiera verlas cada mañana al comenzar su día. O sea que es muy importante. Nos darían el valor para hablar, nos darían la fe para intentarlo, fortalecerían nuestra convicción en el Señor Jesucristo. Creo que ocurrirían más milagros sobre la tierra, dijo. Fin del comentario. Pablo ve la timidez que hay en Timoteo. Dios quiere que Timoteo sepa que este miedo no viene del Señor. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando tienes miedo a veces, no es bueno. No nos ha dado el espíritu de cobardía. 2 de Timoteo, en el capítulo 2, siguen los consejos de Pablo al buen Timoteo. En el versículo 14, ya lo hemos visto, no contender con los demás, dice en el versículo 14. Lo voy a leer. Recuérdales esto exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que destruye a los oyentes. Fin del versículo. Debemos predicar con amor e interés, con ternura y como alma consejo a sus hijos, con sobriedad. Entonces será más fácil pues tener el espíritu. Cuando se habla del Evangelio no se trata de ganar la conversación, sino de compartir el Evangelio para que el oyente pueda sentir el espíritu. Hace muchos años en la misión tenía un compañero de Estados Unidos y recién estaba aprendiendo el español, me tocó capacitarlo, por lo que él no hablaba mucho. Y compartiendo el Evangelio nos tocó un joven, un hombre que era testigo de Jehová. Cuando yo hablaba, el hermano también hablaba y mi compañero lo abrazó y le decía: preste atención, sí, en su forma, las pocas palabras que él sabía. Mi compañero americano le decía al investigador: preste atención. El hermano se callaba. Yo seguía hablando y luego otra vez el hermano quería hablar y mi compañero, abrazándole otra vez, le decía: preste atención. Así fue como le compartimos el Evangelio a este hermano. No lo dejaba hablar, le tranquilizaba ahí: tranquilo,
Calma, calma, le decía. No le decía así, ¿verdad? Le decía, preste atención. Nos tomó como 2 o 3 mensajes el poderle hablar de esta manera hasta que entendió. Y fue cediendo, ¿eh? Luego ya era una conversación. Este hermano al final tomó la decisión de bautizarse. No fue fácil. Demoró, obviamente, y él quiso que mi compañero lo bautice. Yo le pregunté por qué. Él me dijo, al comienzo cuando usted me hablaba del evangelio, yo quería pelear con usted, debatirlo. Pero el gringo, así me dijo, el gringo no me dejaba y ponía su brazo y sentí un calor fuerte en mí. Eso me asustó, me dijo. Otra vez quería hablar y otra vez me abrazaba y sentía ese calor. Esto no puede ser, dije. Aquí hay algo. Por eso yo he aceptado el evangelio. No contendamos, mis amigos. No es bueno. El evangelio no se predica contendiendo. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el versículo 1, vemos lo que dice el versículo 1. Dice, esto también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una gran advertencia que da Pablo. Comenzamos con una advertencia sobre los tiempos difíciles que vendrán. Esto nos recuerda que debemos estar preparados para enfrentar dificultades. Ya lo hemos visto, tiempos difíciles, guerras. En nuestra, caminata de fe, ¿no? Nosotros llevamos una caminata de fe y van a venir tiempos difíciles. Creo que todos podemos dar fe en ello. A veces se creía que solamente en las grandes ciudades se podía ver esto, pero ahora lo vemos en todo lugar. Hasta en los lugares pequeños, esos lugares alejados también son peligrosos. Y luego Pablo describe a qué se refiere con peligrosos. Los versículos del 2 al 5 son versículos que se tienen que leer con calma, con tranquilidad. Ese es el objetivo. ¿Cómo son esas personas? Versículo 7 lo dice. A ver, vamos a ver lo que dice el versículo 7. Que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es uno de los versículos claves. Márcalo, anótalo, si puedes grábatelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en el mundo. Gente que le encanta aprender y aprender, pero no llegan al conocimiento de la verdad. ¿De qué sirve? Lo que les dije. Tanto los que critican a la iglesia como los que defienden, mal. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ahí está, ahí lo dice. Porque, dice Pablo, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque solo se basan en conocimiento. Y eso no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces, hermano? Poder aumentar mi fe, mi testimonio, que yo sepa, que yo pueda saber las cosas por mí mismo, aunque no lo sepa todo, pero esto lo sé, y nadie me va a quitar lo que yo sé, porque lo he sentido en mi corazón, en mi ser. Eso no se me va a borrar nunca. Más que saber, lo importante es sentir. No lo olvides, por eso marca este versículo. Los versículos del 10 al 11, los versículos destacan la importancia de seguir el ejemplo de líderes espirituales maduros. Esto nos enseña que el modelo de líderes piadosos puede ser un faro en medio de la adversidad. El versículo 15, vemos qué dice el versículo 15, el cual dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo enfatiza la importancia de conocer las Escrituras desde una edad temprana. Esto nos recuerda la importancia de enseñar a los jóvenes las verdades de las Escrituras. Tenemos que enseñarles. Ahora sí, llegamos al capítulo 4, el versículo 5 del capítulo 4, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. En este versículo, Pablo insta a Timoteo a ser sobrio, soportar aflicciones y cumplir su ministerio. Timoteo podría compartir una historia inspiradora sobre cómo enfrentó desafíos y cómo su finalidad en el ministerio llevó a otros a la fe. Esto nos recuerda que, a pesar de las dificultades, debemos continuar proclamando el evangelio. El versículo 7 es un versículo muy conocido, muchísimas veces mencionado. ¿Cuál es ese versículo, hermano? El versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Conocido ese versículo. No se nos ha enviado a esta vida terrenal simplemente a nacer.
Vinimos con una misión y un propósito, perseverar hasta el fin. Si has tenido tropiezos en tu vida, mi amigo, no permitas que el desánimo te venza. Eso no podemos. Los juicios del Señor no son exámenes espirituales. Él ha prometido que quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Él lo ha prometido. Así que si no estás donde desearías, decide ahora mismo llegar hasta allí. Eso lo vemos a través de esta imagen. Terminar, finalizar la carrera. Pablo usó la imagen de la carrera y del cristiano como un atleta corriendo esa carrera. Tenemos que correrla, tenemos que terminarla. Nuestra vida espiritual es una carrera que debemos correr con determinación y perseverancia. Hoy vamos a sumergirnos también ahora ya en lo que es el libro de Tito. ¿Qué dirá Tito? A ver, veamos lo que dice Tito. Escribió la epístola de Tito. Tito era griego y el mismo Pablo lo había convertido al Evangelio. Después de su conversión, Tito trabajó con Pablo para difundir el Evangelio y organizar la iglesia. Tito ayudó a reunir donaciones para los pobres en Jerusalén y también acompañó a Pablo al concilio de Jerusalén. Pablo escribió a Tito para fortalecerlo en su asignación de dirigir y cuidar la rama de la iglesia en Creta a pesar de la oposición. Tito tenía que llamar a obispos en las diferentes iglesias. ¿Y cuáles eran los requisitos? Ya lo hemos visto y Pablo lo recalca en el versículo 7. Ahí lo dice Tito. A ver, veamos el versículo 7 de Tito. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Al leer esto vemos por qué nuestros obispos, que hacen un excelente trabajo y muy arduo y de mucho sacrificio de tiempo, vemos que ellos no reciben un sueldo. Imaginemos que ellos recibiesen un sueldo, que sea el sueldo de los diezmos. Todo lo que se originaría, ¿verdad? Sería un caos, pues serían ganancias deshonestas. Los versículos 8 y 9 nos dicen cómo debería ser un líder o un obispo, así que también podemos ir leyendo para tener una idea de cómo se quiere que sean nuestros líderes. Ahora, en el capítulo 2, Pablo sigue aconsejando al buen Tito. Para ello le dicen el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 2 de Tito? Preséntate en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Tito tenía que ser más que un maestro, también tenía que ser un ejemplo. Su guía a otros no podía ser tomada en serio si él mismo pues no anduviese tras el Señor. Tito tenía que ser un ejemplo en estabilidad e integridad doctrinal, así dice, y el cual se está marcando. Si él no estaba firme en su entendimiento de las Escrituras, no estaba listo, obviamente, para liderar. Pero Tito sí estaba listo. En el capítulo 3 de Tito da un buen consejo que ya hemos visto en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? El cual se está marcando, dice: pero evita las cuestiones necias y las genealogías y las contenciones y los debates acerca de la ley, porque son sin provecho y vanos. Evitar las cuestiones necias, dice, la contención con los demás. La argumentación es una mala herramienta para descubrir la verdad. ¿Cómo, hermano? ¿De qué está hablando, hermano? Cuando la gente discute, no va a conocer la verdad. El espíritu no se manifiesta. Y si no se manifiesta, de nada sirve la prédica. No lo olvides. Es interesante esto, ¿eh? Algunos que no saben creen que discutiendo las personas entenderán el Evangelio, y no es verdad. Por eso dije que los que critican, dije en una clase que hay muchos canales de que critican a la iglesia y hay otros canales que defienden a la iglesia. Y eso yo lo he mencionado. Ahora, los que critican lo hacen mal y los que defienden también lo hacen mal. Así no se logra traer el espíritu. Evitemos las contenciones. Al compartir el Evangelio no se trata de competir. Quién sabe más y quién sabe menos, o hacer quedar en ridículo a los demás. Hermano, entonces, ¿qué hago? Fácil. Si ves que ya empezó la discusión, comparte tu testimonio de lo que tú sabes. Si gusta conocer más, le puedo presentar a los misioneros, mi hermano. Puedes decirle eso. Dejemos que ellos hagan el trabajo, los misioneros, que ellos prediquen, ese es su trabajo. Confiemos en los misioneros, pero a veces no confiamos.
Entonces creemos que, no, pues yo tengo tiempo, conozco las escrituras, yo puedo enseñar el Evangelio. Grave error, así no funciona. Entramos al libro de Filemón. La epístola de Filemón es una carta personal referente a Onésimo, un esclavo que había robado a su amo Filemón y había huido a Roma. De eso trata la carta. Después de escapar, Onésimo, así se llamaba el esclavo, se unió a la iglesia y llegó a ser un hermano amado en el Señor. Pablo escribió a Filemón para alentarle a que recibiera a Onésimo de vuelta como un hermano en el Evangelio, sin los castigos severos que normalmente pues imponían a los esclavos que escapaban. Pablo incluso ofreció restituir cualquier pérdida financiera que Onésimo le hubiese causado a Filemón. Estoy muy seguro que no sabías de esto, ¿verdad? De esto. Y de esto trataba pues esta carta llamada la Epístola a Filemón. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Lo que vamos a ver en Filemón es lo siguiente. A ver, los versículos del 17 al 19, Pablo se para al lado de Onésimo pidiendo misericordia, y si yo soy tu compañero en el Evangelio, entonces trata a Onésimo como me tratarías a mí, le dice prácticamente Pablo. Eso es lo que le dice. Vamos a leer lo que dice el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. Ahora el versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, por si acaso. Fin del versículo 19. La súplica de Pablo es poderosa porque él apoyó a un hombre culpable y le dijo al dueño del esclavo, yo sé que este hombre es un criminal y que merece castigo, pero este esclavo es mi amigo, así que si lo castigas a él, también me castigas a mí. Yo me paro a su lado para tomar su castigo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué grande! Esto es lo que Jesús hizo por nosotros ante nuestro amo, Dios, el Padre. Él se puso a nuestros lados y se va a poner siempre a nuestros lados. Siempre se pondrá a nuestro lado para defendernos. Pablo podía permitirse el lujo de pagar los gastos de Onésimo, porque en un sentido, Filemón le debía a Pablo su salvación. Así dice el versículo 19. Aún tú mismo te me debes también. Te me debes también. ¿Qué haríamos nosotros con aquellos que nos hacen alguna falta? ¿Los perdonaríamos? Esa es la pregunta. Muchas enseñanzas el día de hoy, ¿verdad, mi amigo? El título se titula Sé ejemplo de los creyentes. Conforme transitemos nuestra vida poco a poco, eso es lo que nos dice. Podemos nosotros, conforme avancemos, podemos ser ejemplo de los creyentes, pero lo primero es que nosotros mismos podamos disfrutar de esta vida y saber que nos estamos preparando para estar con el Señor. Es un deber para nosotros el poder estar preparados para siempre, defender la iglesia. Nuestra vida transcurre, mi amigo, y pronto llegará a su fin. Esperamos que algún día podamos decir como dijo Pablo, he peleado una buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Estás en buen camino, no te desanimes. No será fácil, pero podrás hacerlo. Yo te animo, mi hermano, a seguir adelante. Todos tenemos una carrera, todos tenemos una batalla. No nos quedemos donde estamos, sigamos avanzando. No te desanimes, yo oro por ti. Gracias por acompañarme, que tengas una hermosa semana. Gracias, te espero la próxima semana.